Vale, ya voy a aceptar. Sí, me la envía, te la paso con las informaciones y todo, ¿no? Ahí, rápido les. Fernando es parte de la Secretaría General del Citadino. Buenos días, maestros, maestras. Ya vamos a comenzar. Una disculpa por el retraso, pero ya estamos listos. Buen día. Buenos días. Bueno, no te preocupes, ¿no? No nos presentan y podemos hacer con ustedes. Si van a poner el video, bueno, el video que más que soltamos. Estoy dando sindicato independiente, empiezas tú y luego hablo yo de la demarcación de la organización, pero no. Nos echamos y servicio, como ves, ya de ahí, eso. O ponte como te sientes. ¿Te parece bien así o quieres cambiar los temas? Sí, sí, lo que vimos. Bien, pues buenos días a todos, a todas. Bien, vamos a comenzar. Muchas gracias primeramente por su presencia, por estar aquí, acompañarnos a las alumnas, a los alumnos, a los maestros, a las maestras que están aquí presentes y obviamente a los ponentes de hoy, a quienes voy a presentar en un momento más. Esta es la segunda ponencia. Está programada dentro del ciclo de conferencias La Universidad que Queremos. Se inició ayer con la charla del doctor Manuel Mondorica. Una charla en torno a precisamente la Universidad que Queremos. La idea de hablar sobre la Universidad que Queremos se plantea a partir de dos hechos fundamentales. El primero es, en este año, a finales de este año, viene la renovación precisamente de la rectoría a nuestra universidad, el evento que nos debe poner como comunidad a reflexionar sobre qué universidad queremos. Y el segundo hecho es que estamos prácticamente a un día de conmemorar el 52 aniversario de la creación del colegio y su funcionamiento como tal. Entonces, bajo estos dos contextos es que tanto la Academia de Historia como el Colegio de Historia pensamos en organizar esta charla. Y yo lo cual, ahora sí presento a nuestro comité del día de hoy. Fernando López Bonifacio, profesor de la Facultad de Arquitectura, es maestro de urbanismo y es miembro de la Secretaría General Colectiva de Visual. Y nuestro segundo invitado es el maestro Manuel Alfredo Bravo Olivares, profesor de Economía de la UAS Aragón, maestro en Historia y encargado de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, también en Situán. Y bueno, ellos van a presentar su ponencia, cuyo título es el sindicalismo independiente,
y la democratización tenga unos que son muy importantes, sobre todo este último, como parte de la idea que una parte de la comunidad tiene sobre su posibilidad de decidir también sobre el destino y los rumbo de esta universidad. Entonces, sin darle más tiempo, le cedo el micrófono. Hace un día. Pues muy buen día a todas y todos. Gracias por la invitación, por estar aquí presentes para la escucha también, por todo lo que implica esta organización. Nos da gusto ver que hay jóvenes y jóvenes estudiantes que puedan empezar a escuchar estos temas. Es importante que ustedes se involucren como que en la vida política de su universidad, ¿no? Ya lo adicional pues se agradecerá siempre porque pues las cosas que suceden en la vida real, todos los problemas del mundo son las situaciones que les atañen a ustedes y a lo cual se van a enfrentar y se han venido enfrentando desde que vienen a esta también escuela, en este colegio de Ciencias Humanidades, plantel Naucalpan. Venimos un poco a plantearles esta situación, en efecto, el sindicalismo independiente. Ustedes se preguntarán qué es un sindicato. Quizá tengan alguna idea o alguna imagen de lo que es un sindicato. Una imagen que puede ser como pues muy efímera, muy por encima, pero que tampoco puede estar equivocada de cierta crítica, ¿no?, social. La mayoría de los que asumen o piensan un sindicato pues refieren a una estructura burocrática, corporativa, tal vez anquilosada, ¿no?, que en muchos de los casos también está en contra de los propios trabajadores más que ayudarlos. Pero esa es la estructura, digamos, del sindicalismo que está controlado por la patronal de toda la universidad y de todos los centros de trabajos en el país y en el mundo. ¿Qué quiere decir eso? Que la mayor parte de los sindicatos están corrompidos y juegan del lado de la patronal, de la parte de los que pagan a los trabajadores su fuerza de trabajo. Ese tipo de temas, pues ustedes los estarán escuchando en algunas clases como filosofía, tal vez economía. Quienes les interesen las ciencias sociales, evidentemente lo profundizarán, pero no es un tema ajeno a otras disciplinas, a otras profesiones. Esto es algo que todas las personas debemos como que de ir conociendo. ¿Cuáles son nuestros derechos humanos fundamentales? Y algunos de ellos estriban en la cuestión de los derechos al trabajo. Ustedes tienen derecho a tener un trabajo. Como jóvenes y jóvenes que son, evidentemente esos derechos cada vez son menos. Se les han ido quitando los derechos. Y el derecho al trabajo también se ha ido mermando. No solo por los más de 40 años de neoliberalismo que en sus clases de historia ustedes han estado estudiando, han operado aquí en el país y en el mundo, sino porque es una tendencia del propio capitalismo pagarle lo menos posible a los trabajadores y a las trabajadoras. Y estamos en ese periodo histórico. Ustedes están viviendo en el modo de producción capitalista, que tiene una lógica de producción y de reproducción a nivel social. Son cosas que parecieran como que no tener sentido, pero realmente más allá de la teoría son relaciones sociales que operan dentro y fuera de este plantel. Son cosas muy concretas. Cuando ustedes llegan a diario e intercambian una moneda por algún producto para consumirlo, están hablando un lenguaje, ¿no? Hay veces que la cosa ya es tan enajenante que llegan, por ejemplo, al metro y no es necesario que medien una sola palabra con la taquillera. Ya hay hasta máquinas, ¿no? Pero si ustedes nada más echan la moneda para recibir el boleto, no es que no se estén comunicando, están hablando el lenguaje de las mercancías. Es decir, echan sus 5 pesos y mecánicamente la taquillera sabe que les tiene que dar un boleto por ese valor, sin que medien incluso una sola palabra, ni buenos días, ni cómo estás, ni cómo te llamas. Y eso es lo que en la teoría quiere decir que uno se enajena, las personas, los seres humanos nos volvemos cosas, y las cosas se vuelven más humanas, se entienden a sí mismas, hablan su propio lenguaje. El boleto y la moneda juegan esa suerte de intercambio. Es una realidad
que vivimos a diario, pero que no siempre reflexionamos. Es una realidad en la cual vivimos y estamos inmersas e inmersos. Hay que darnos cuenta de lo que está pasando porque esa realidad cosifica al ser humano y a la naturaleza, nos convierte en mercancías. ¿Para qué surgen los sindicatos? Para mediar entre esa relación y la explotación del trabajo. Del trabajo se beneficia a la sociedad en su conjunto, pero hay una parte de la sociedad, los patrones, los ricos, los poderosos, que son los que se benefician de esa relación de trabajo y de explotación, que se llevan la mayor parte de las ganancias. Lo que generamos con nuestro trabajo, que sea extra o adicional, se lo queda a ciertas personas. Y en el mundo incluso son muy pocas personas. No llega ni al 1% de la población mundial, de los multimillonarios que existen en el mundo. Mientras que al trabajador, a la trabajadora de a pie, le pagan lo menos posible por su fuerza de trabajo. No deberán de sorprenderse ahora que yo les cuente que sus profesoras y sus profesores acá en la universidad estamos mal pagadas y mal pagados. Que la mayor parte de los profesores de la universidad somos de asignatura. Hay otras figuras, profesor de carrera se les llama, y son técnicos académicos de medio tiempo y de tiempo completo. Pero la desigualdad en la universidad es tal que no todos los profesores y profesoras podemos aspirar o acceder a estas plazas para tener una profesionalización en la docencia. Eso nos afecta a nosotros, ¿no? Tener un ingreso bajo, pocas horas, afecta en la calidad en que se les da a ustedes las clases. En casos muy extremos, incluso genera apatía en los docentes. El solo hecho de comunicarse con ustedes. Y no de transmitir un conocimiento, porque el conocimiento no es algo que saques de aquí y lo pongas en otra cabeza, sino de compartir un proceso de conocimiento. Porque estamos subsumidos en esa situación cotidiana de explotación. Los sindicatos, entonces, la idea por la cual surgen primigeniamente es defender los derechos al trabajo, pero al trabajo digno, que sea bien pagado, remunerado, con condiciones de trabajo dignas, con materiales suficientes. Ustedes como estudiantes son hijas e hijos de trabajadores. Seguramente si le preguntan a sus papás, tendrán un contrato. Si van hacia atrás sus abuelas y sus abuelos, lo mismo. Pero en la historia de los sindicatos son los patrones los que tratan de controlar los sindicatos para que los sindicatos no hagan su labor de defensa de los trabajadores. Y eso también nos está pasando aquí en la universidad. La rectoría de esta universidad, esta máxima casa de estudios de América Latina, controla a la ZAPAUNAM, un supuesto sindicato blanco, que en más de 40 años no ha mejorado sustancialmente la calidad de vida de las y los profesores en esta universidad, en contubernio con la patrona, que a su vez son las autoridades universitarias, que a su vez jurídicamente ellos se achacan el derecho de llamarse universidad, mientras a los demás nos llaman comunidad universitaria, cuando en realidad la comunidad universitaria es la universidad. Pero eso es una trampa jurídica para ellos abrogarse las decisiones. Aquí hay algunas estructuras antidemocráticas en la universidad. No hay una universidad en el mundo que no tenga una estructura medieval. De hecho, ese es su origen. El problema aquí es que también ni siquiera en esta universidad puedes votar por un rector. Pueden ustedes en su país votar por un presidente, pero no aspiren en su universidad democrática, plural y demás, ni votar por directores, ni votar por rectores. Ya no hablemos de otras cosas como proponerlos, ¿verdad? Como hacer unas condiciones, como que también los estudiantes tengan un poco más de poder y de injerencia en las decisiones. Ya no hablamos de eso. Pero entonces aquí no tenemos sindicato. ¿Por qué somos tan tajantes al decir eso? Porque las condiciones de trabajo se han mermado en más de 40 años. ¿Y quién ha hecho algo para mejorar esa situación? Al contrario, a sus profesores nos han subsumido para que vayamos desplazando esa conciencia de clase que tenemos y que vayamos cediendo de las imposiciones que pone la patronal. Pero como todo buen proceso histórico, siempre llega un momento de decir ya basta. Ya estuvo bueno, ¿no? Así como las compañeras han hecho paros por la cuestión de la violencia de género,
También los profesores en lo académico, las profesoras, decimos, pues ya estuvo de que nos traten así. ¿Por qué? Acabamos de fundar en 2019 un nuevo sindicato, Sindicato Independiente de Trabajadoras y Trabajadores Académicos de la UNAM. Que lleve la palabra independiente quiere decir, estamos diciendo que tenemos independencia política, ideológica y económica de la patrona, que no nos puede presionar de ninguna manera para tomar su punto de vista, sino que entre trabajadoras y trabajadores tendremos, académicas y académicos, que ponernos de acuerdo para tomar decisiones en defensa de nuestros derechos humanos. Es todo un reto porque son estructuras monstruosas las de la universidad. Hay que amar y querer y defender esta universidad. Hay que defender la educación para el pueblo, pero nos vamos a enfrentar a estas estructuras internas que no piensan de la manera en que algunos y algunas pensamos, que somos a veces la mayoría de las y los universitarios, con sus matices, pero sí hay un gran consenso en que la universidad debe ser pública, gratuita, laica, y que debe de ser para las más y los más. Pero la educación ya se darán cuenta que es como un embudo, eso me lo explicó una maestra de primaria, cuando yo iba como en cuarto grado. Dice, algunos de ustedes van a entrar, pero se van a ir atorando y pocos son los que van a salir por la última parte. Y recuerden a sus amigas y a sus amigos si están acá presentes. Como profesoras y profesores ya vivimos ese proceso y lo vivimos con ustedes al diario, al ver qué compañeros sí pueden o no continuar con sus estudios. Y es una lucha constante de que ustedes se levanten, de que coman, de que desayunen, de que estén en las condiciones suficientes para estudiar acá. Nosotros también de nuestra parte intentamos cumplir con nuestra obligación contractual. Pero ¿qué es lo que nos impide dar una clase de calidad? Esas condiciones materiales, mal pagados. Y entonces nosotros sí queremos un sindicato de veras, un sindicato real, donde haya participación directa de las y los profesores. El hecho de que recientemente las APAUNAM hayan perdido la legitimación de su contrato colectivo de trabajo, eso es algo que acaba de pasar el 27 y 28 de febrero, jóvenes. Pero es un evento magnánimo. De los sindicatos blancos del país, creo que fue el que peor reestructurado está. No logró ni acarrear a su propia base de sindicalización para que votaran y legitimaran el contrato colectivo de trabajo. Tenían que juntar el de la votación de los académicos que conceden el contrato colectivo a esa representación. ¿Qué creen que pasó? No lo lograron, porque somos más de 40,000 profesoras y profesores en la universidad, los SHs, las prepas, las licenciaturas, los posgrados, las escuelas foráneas, tanto de los estados como de los países. No lo pudieron lograr. Pero eso nos habla de una historia de indiferencia, de falta de convicción, porque no han promovido que solo sus profesores y profesoras conozcamos nuestros derechos humanos fundamentales. Eso se llama corporativismo. Y les jugó ahora en contra. La abstención se impuso porque eso mismo que se ha producido se les revirtió. ¿Se dan cuenta? Y apenas está iniciando otro proceso entre sus profesoras y profesores en toda la universidad para tratar de subvertir estas situaciones. Hay cosas de fondo, ¿no? Porque un sindicato no solo se enfrenta al patrón de su centro de trabajo, sino a todos los patrones de todo este país, que ellos sí se organizan, que ponen hasta dónde vayan a llegar los salarios, que nos dicen cómo nos van a controlar, cuáles van a ser las leyes, si tenemos derecho a la seguridad social o no, si ustedes van a tener derecho a una pensión, a una jubilación. ¿Sí sabían eso? Que se las están quitando, que les están mermando la salud. Creo que está mejor el seguro facultativo que dan las escuelas que el que puedan darles en cualquier centro de trabajo. No se cubre exactamente igual. Pero bueno, esta es una primera ronda, ¿no? Simplemente como para empezar a calentar en la reflexión. Yo creo que aquí Alfredo nos va a poder profundizar un poquito más con estas problemáticas complejas, ¿no? Todo problema tiene una solución, acuérdense de eso. Hay que enunciar el problema para ver cuáles son las posibles opciones. Gracias, Fernando. Gracias, profesor, por la presentación. Profesor Jesús, gracias por la invitación. Un amigo de toda la vida y compañero de muchas muy lejanas. En defensa de la educación de la UNAM. Perdón. Creo que está sacando
Están sacando a la gente de Zoom ahí, Jesús es el responsable. Si quieres que lo maneje de aquí, Fernando, que lo vaya agregando, no hay problema. Bueno, Hay 12. les agradezco que estén aquí y precisamente la forma en que pensamos al momento que llegamos al auditorio de cómo plantear la presentación tiene que ver con que hay muchos estudiantes. Es una cuestión explicativa, vamos a profundizar en lo que es el sindicalismo explicativamente y después vamos a dirigirnos un poco también hacia por qué estamos peleando como profesores, que todavía falta un poco en ese fondo. ¿Cuál es el problema? El problema es el dinero. Yo aquí traigo mi cheque de ustedes. Soy un profesor con 21 años en la universidad, como profesor en la FES Aragón. Acabo de cumplir 21 años en el mes pasado como profesor. Y aquí podría, con confianza, tengo 15 horas clase a la semana. Hora, semana, mes se llama. ¿Puedes leer el número? Está hasta abajo del ingreso neto. Neto 2.586,90 centavos. 2.586 pesos. Ese es mi salario. Tengo descuentos, evidentemente, ¿verdad? Al profesor que le voy a decir, también cobra, no, ¿verdad? Este es mi salario como profesor a nivel licenciatura, con 15 horas frente al grupo a la semana. Tengo un grupo de 53 estudiantes de finanzas públicas. Si les dejo una actividad sobre finanzas públicas, donde hagan un análisis estadístico, pues tengo que revisar 53 trabajos. ¿Cuánto tiempo quieren que me lleve por trabajo? ¿5 minutos? Y eso revisándolos a vuelo de página. Entonces necesito 3 horas por cada actividad que yo deje. Y por lo menos les dejo una actividad a la semana. Entonces, de cada clase que yo doy, me pagan nada más 1 hora. No me pagan las 4 que empleo en trabajo. Eso es explotación laboral. ¿Y por qué existe? Bueno, ¿por qué la antidemocracia en la UNAM? Sucede que para este año el Congreso de la Unión aprobó un presupuesto a propuesta de la UNAM por 52,000 millones de pesos. Eso es mucho dinero. Tanto como el que no recibe 19 estados de la República por concepto de ingresos presupuestales del gobierno federal, participaciones municipales y aportaciones federales, que son las formas de ingreso más importantes de estados y municipios. El grueso de la lana que gastan los municipios y los estados proviene de aportaciones federales y participaciones municipales. Representa el 40% del presupuesto federal. Estamos hablando más o menos de unos 2.3 billones de pesos, que es lo que les toca a los municipios. La UNAM recibe más que 19 estados. Es decir, la UNAM, con el presupuesto que tiene, podría ser el estado número 13. Puede que si revisamos, lo estoy estudiando sobre la base del presupuesto 2022, puede que si revisemos el 2023 sea más o sea menos. Lo que les quiero decir es que es muchísimo dinero el que recibe la universidad. ¿Y a qué destina esos recursos? Bueno, a los objetivos que son trazados en la ley orgánica, ¿verdad? Impartición de educación media y superior, difusión de la cultura, la investigación y la ciencia. Ya el deporte es adicional porque los Pumas son de la UNAM. Y también no son ni de la UNAM. Entonces, ese dinero está destinado para ese rubro. ¿Y qué parte del presupuesto se destina al pago de profesores? Bueno, hay ejemplos que han desarrollado profesores de la Facultad de Economía sobre la base de un centro de investigación que han dado unos buenos resultados. Les voy a dar un ejemplo. Los 120 profesores aproximadamente mejor pagados de la UNAM, que son parte de esta élite, que los declaran eméritos con PRIDES sobre la base muchas veces de su desempeño, pero otras sobre cuestiones que no tienen que ver mucho con lo académico y sí con otras cosas, ganan más que 4,000 profesores de asignatura de los que menos ganan. Es decir, que los 4,000 profesores de asignatura de la UNAM que menos ganan tienen un ingreso total entre esos 4,000 que los 120 mejor pagados. Hay una desigualdad, y estoy hablando de desigualdad a nivel de profesores. Hay profesores que ganan 150,000 pesos al mes, cuando tienen una antigüedad de 40 años aproximadamente y son de tiempo completo con un PRI de 9. Y hay profesores de asignatura que ganamos esto, o menos, porque yo no estoy tan mal, yo tengo 15 horas. Hay profesores a nivel licenciatura que tienen 10 horas y los estímulos en la segunda quincena son mucho más bajos que los que yo recibo, como unos 2,000 pesos menos de estímulos. Todo eso está documentado, no me estoy inventando nada.
Y los profesores lo sabemos. Si hay profesores que ocultan esta información o están a favor de este tipo de cuestiones, pues es porque están con la autoridad. Así de simple. Y no son nuestros enemigos, simplemente tienen intereses distintos a los que tenemos nosotros. Ahora, ¿esto a dónde va? Si hablamos de los sueldos, del rector y de algunos de los funcionarios, esto se vuelve peor. El cálculo sobre la base de funcionarios, ¿verdad? Porque es importante tener a la mano fuentes que nos expliquen por qué los funcionarios ganan más. Los funcionarios tienen una cosa que se llama la prestación especial. Los funcionarios. Miren, por ejemplo, cálculos que hemos hecho. Una prestación de 54,000 pesos que marca la página de transparencia de la UNAM es una cantidad que está afectada por el aumento de la antigüedad. Suponiendo que hay un profesor que tenga 50 años de antigüedad, cada año recibe un aumento del 2%. Si un profesor tiene 15 horas y entra a dar clases en este momento y tiene las mismas horas que yo, recibe menos salario que yo, un 40% menos. Porque hay una afectación que es la antigüedad, donde cada año sube el 2% el salario del profesor como un estímulo adicional. Eso es lo que dice la UNAM que nos ha dado. Bueno, tenemos que firmar un contrato cada semestre, eso es otra. Ilegal, en contra de la Ley Federal del Trabajo, en contra de las normas que establecen los tratados internacionales, en contra de todo. La UNAM viola todas las leyes que sean posibles y sujetas a ser violadas. Y se sujeta a la autonomía para hacerlo. Y ahorita voy a explicar por qué, pero todavía no acabo con el cálculo, me lo acabo rápido y ya paso la voz a que podamos intercambiar puntos de vista. Además de esta afectación del 2%, este factor se calcula como un interés compuesto, es decir, que no es una afectación que solo sea el 2% anual, sino que se tiene que calcular sobre la base de lo que se tenía en el periodo anterior, lo cual eleva el resultado a que un salario de un profesor de 54,000 pesos se multiplicaría por un factor de 2.69 con una antigüedad de 50 años, dando un ingreso neto de 145,345 pesos. ¿Cuánto gana el rector? En la página de transparencia, 170,000. ¿Y cuántos años tiene de antigüedad como profesor? Porque tiene una plaza como profesor. Claro, una quita la otra. Y los estímulos de la prestación especial. Y el rector no gasta un peso, ¿verdad? Parece hasta el agua. Hasta un vaso de agua tiene ahí, ¿no? Para ustedes, nosotros los profesores no tenemos nada. Nada que sea digno de ser atesorado, diría Bernard de Marvin. Bueno, ese es el fondo real de la UNAM. Un presupuesto que se maneja de manera discrecional por el rector y una camarilla que está alrededor de él. ¿En qué consiste la camarilla? ¿Quién nombra al rector? La Junta de Gobierno, que es esta junta arcaica, deplorable, decimonónica que administra la UNAM. ¿Y cómo la nombra? A propuesta del Consejo Universitario. ¿Y de dónde saca la propuesta del Consejo Universitario? Pues el secretario general de la UNAM convoca a la comunidad a que manden propuestas y de esas propuestas se crea una terna y la terna es presentada al Consejo y el Consejo la presenta a la Junta de Gobierno. Y la Junta de Gobierno elige al rector. Muy bien. ¿Y quién nombra a los integrantes de la Junta de Gobierno? Pues la misma Junta de Gobierno a propuesta del rector. ¿Y quién nombra a los integrantes del Consejo Universitario? Pues la Junta de Gobierno a propuesta del rector. Es decir, la mayor parte de los integrantes del Consejo Universitario son directores de escuelas y facultades. Además de que el rector tiene derecho de veto porque es el jefe nato de la universidad, es decir, que se hace lo que dice. Y lo dice la ley orgánica. Una ley orgánica vieja, aquilosada, que no solamente tendría que incluir la elección del rector, sino un montón de cosas más, que es una ley orgánica de 1949, que se desarrolló en un momento, 45, perdón, en un momento en el cual dieron un golpe a la universidad. La parte más conservadora para poner a Antonio Caso como rector interino y que Antonio Caso convocara, ¿verdad?, a la conformación de una ley. ¿Quién es Antonio Caso? El líder de la clase conservadora mexicana en la época. Así le decía Vicente Lombardo Toledano, no lo estoy diciendo yo. Ese era Antonio Caso, religioso más no poder. Él decía que el conocimiento y la ciencia se tiene que abrazar a los brazos del recurso, porque todavía son suficientemente fuertes para guiarnos. En oposición a lo que decía Vicente Lombardo, ¿verdad?, que quería que la educación fuese científica, de calidad, etcétera, etcétera. Esta ley orgánica del 45 es la que rige y es la que tiene estos mecanismos antidemocráticos. ¿Para qué? Pues para que este grupo administre el presupuesto como le venga en gana.
son sus 52,000 millones de pesos. No son de la comunidad. A ustedes les preguntan en qué se tiene que usar. Más auditorios, más libros, educación de calidad, mejores profesores, mejores cursos y talleres, incremento de la matrícula. ¿Por qué no se ha incrementado la matrícula? ¿Por qué la UNAM repele sistemáticamente al 98%, 97% de los estudiantes que hacen un examen de ingreso a nivel superior? Tenemos la capacidad, en este auditorio cabrían el doble de los que estamos. Y si me dicen a mí como profesor, yo estaría dispuesto a trabajar con el doble en una sesión, en una charla o un curso. ¿Por qué la universidad repele? Pues porque las reformas liberales están ahí, ¿verdad? Y los acuerdos que firman con el Banco Mundial y el Fondo Monetario a través de las líneas generales que traza en 95-96 el Banco Mundial establecen que se tienen que establecer límites al ingreso a la educación superior. ¿Para qué? Para poner la educación privada al nivel de la pública. Y lo hicieron. Del año 2000, cuando peleamos por la defensa de la educación pública, al año 2020, las universidades privadas tienen, de haber tenido el 19% de la matrícula en la educación superior, tienen hoy el 42-43%. ¿Y a quién beneficia eso? Y luego, ¿con qué recursos? También lo dice el Banco Mundial, tienen que ser con recursos públicos. Ahí está CONACYT. CONACYT fue un instrumento perfecto para dotar de financiamiento público a las universidades privadas y permitir que crecieran. Y mientras la UNAM ha hecho que esta casta dorada, como le llaman muchos, yo les digo la blanca universidad, porque así se comporta, como una élite blanca, ha hecho que el presupuesto asigne cada vez montos salariales más elevados a los profesores de tiempo completo, a los funcionarios y cada vez menos a los profesores de asignatura. Sí, todo está perfectamente vinculado. Cuando denunciamos que hay antidemocracia en la UNAM, no es que me caiga mal el rector, no es que yo piense que los profesores que están apoyando a ultranza a la ZAPAUNAM estén mal, no, es que hay toda una estructura alrededor del presupuesto y su uso discrecional. ¿Para qué? Para beneficiarse ellos y en perjuicio de ustedes. Nosotros hemos presentado y con eso termino, una propuesta como sindicato independiente. Ahí la llevamos, ya estamos cerca de los 650 afiliados, más o menos. Estamos ya en más de 20 escuelas y facultades, vamos avanzando. Hemos presentado una propuesta a la Rectoría y a la Dirección General de Personal de un programa de estabilidad laboral que no le costaría a la UNAM más de 2,000 millones de pesos aproximadamente al año. Eso es nada. Eso es una décima parte de lo que gana la élite que más gana dentro de la UNAM. El 1% de lo que. Entonces, cuando decimos que hay antidemocracia, no se trata solo de que ustedes no puedan decidir cómo usar los recursos. No se trata solo de que los profesores sean autoritarios con ustedes, que eso pues debe de parar cada vez más, ¿no? No se trata de que impongan solamente a un director o a un rector, sino que los recursos que recibe la UNAM son de los impuestos que pagan los más pobres de este país. Los papás de ustedes mismos, sin tener ingresos, tienen una beca y con esa beca van y compran unos cigarros. ¡Ay! Nada más quieren beca los estudiantes para comprar cigarros. Ok, pagan impuestos. La beca no es un ingreso. ¿Qué es? La beca. Sí, financieramente se tiene que catalogar así. Y no puede ser grabada. Y entonces Hacienda les cobra a ustedes impuestos. Ustedes financian la universidad cuando se fuman un cigarro. ¿SLIM financia la universidad? Azcárraga Gallán financia la universidad. Salinas, el asqueroso de Salinas Pliego, que es uno de los tipos más despreciables por la forma en que se expresa de sus trabajadores, de los trabajadores, de los pobres y en general de todos nosotros. Despreciable. Ese no paga impuestos, ese elude y se va a juicio para no pagar. No. Aquí quien paga impuestos son los más miserables, los papás de ustedes, la gente más pobre, ustedes mismos. Si ustedes no quieren ser miserables, discúlpenme, Dios, si soy miserable. La línea de pobreza de Coneval está en 11,500 pesos. La línea de pobreza extrema, 11,500 pesos, 11,300 al mes. Para que superen y lleguen a un ingreso medio, tiene que ser de más de 25,000 pesos. Si su familia gana más de 25,000 pesos, déjenme decirles que son pobres. Si su papá se queda sin trabajo, se vuelven ustedes pobres extremos. No lo digo yo, lo dice Coneval. Esos que pagan impuestos, el gobierno lo destina para la educación y estos se dedican a saquearlo. Ya fue suficiente, ¿no? Eso decimos nosotros. Por eso estamos haciendo esta campaña y promoviendo estas ideas. No nos estamos inventando que la universidad esté mal.
No es que me caiga gorda la campaña de la Zaponá que dice sí, sí a la defensa de tus derechos. Ahí van los carteles, están pegados. ¿Cuáles derechos? Firmar contrato cada semestre, salarios de miseria entre los profesores, precarización, falta de derechos laborales. ¿Eso es a lo que quieren que le digamos sí? Mejor decimos no. Y que tenemos propuestas, pues sí. Se nos ha ido la vida presentando propuestas para que esta universidad y este país mejoren. Y en eso van. Si me extendí un poco, lo siento, es parte de la información que tenemos que hacer para vertir. Yo creo que lo mejor sería ahorita que pudiéramos tener un intercambio y entonces sí, que pudieran ustedes cuestionar algunas de las cosas que hemos planteado, pero lo que está ahí en el papel es así. La antidemocracia en la UNAM no es resultado de que, bueno, vamos a darles la palabra, vamos a permitir que se expresen, la libertad de cátedra. No, la antidemocracia se encuentra en el seno del presupuesto. Estos se han enriquecido sobre la base de los recursos públicos. Y basta con ver las casas que tienen y la forma en que viven. Es indigno que tengamos condiciones laborales deplorables para los profesores y condiciones deplorables para los estudiantes en las aulas, y estos estén llevándose lo más importante del presupuesto para enriquecerse cada vez más. Ya no hablemos de la obra, del desvío de recursos, de los ceniceros de 100,000 pesos, de los coches de 800,000 pesos o los ceniceros de 40,000 pesos. Que son adicionales. O las cajas de galletas. Ahora, hay nada más, una parte del presupuesto se maneja de manera discrecional, la que se destina a gastos. Una parte del presupuesto, pues es lo que tienen en la caja de las escuelas para gastar. No hablemos de los cursos de diplomados, de titulación, de educación continua, que ya un chavo de derecho en Acatlán les ganó el hecho de que no le puedan cobrar para un curso de titulación. Doy el ejemplo de la FES Aragón. La FES Aragón impartió en 2020 795 diplomados de titulación, que van entre los 13 y los 70,000 pesos de precio. No reporta cuántos estudiantes ingresaron a cada diplomado. Y dice que esos son los diplomados, pero no dice también cuáles se repitieron o cuáles se dieron a instituciones privadas y cobran más. Y esa lana no se reporta, ni siquiera se factura a veces. La UNAM no está bien, pero tiene un buen tiempo que no está bien. Nosotros pensábamos en 99-2000 que estaba mal, hoy está peor. ¿Por qué? Porque no hemos logrado revertir eso. Gracias y aquí estamos para lo que se necesite. Pero la idea de también es no robarnos nosotros la palabra y sí escuchar preguntas, comentarios que tengan ustedes, alumnos, alumnas, maestros, maestras. Creo que ya venimos por acá. Soy Pedro Marco. Mi pregunta es, bueno, pues es una crítica y mi pregunta pues es de que a lo mejor ustedes como profesores les da como que un ingreso extra o algún apoyo extra a su salario o algo así. Y decir que es lo que va. Gracias, por favor, si ahí pueden de alguna manera repetir la pregunta para que escuchen Zoom, ¿no? Ahorita que contesten. Ok, perfecto. Yo realmente quería presentar un caso que vivimos aquí. A mediados del semestre anterior se toma la escuela. Uno de los puntos del pliego petitorio era que se nos pusiera papel de baño, jabón y pues que estuvieran modelos decentes, ¿no? Pero no servía. Y cuando se entrega a la escuela, la maestra con la que yo le estaba dando la escuela, la que estaba realizando, nos venía regañando y nos venía diciendo cómo es posible que ustedes, por papel de baño, cuando era la persona que menos me importancia en el momento, porque había de acoso, de violación y todo eso. Y ella decía, no, la señora nunca ha pagado papel de baño, y aquí no hay presupuesto para eso. Y así estuvimos como 10 minutos en lo que pues, nos salíamos nosotros de la escuela. Y cuando se recupera la escuela de la dirección, empiezan a haber conciertos. Hubo aquí conciertos todas las semanas, ¿no?
Y cuando se mostró inconformidad, a los profesores que pues, se quejaron, se ha notado cómo se les quitó ese apoyo, no se les da difusión a lo que hacen, no se les apoya en las indicaciones que necesiten para presentar algún tema, o simplemente se les reduce el número de alumnos que tienen. Lo hablamos con el profesor Nolasco. Como un profesor va a demostrar que es un buen profesor con 3 alumnos. Aunque todos saquen 10, tienen nada más 3 alumnos con 10. Vamos con una tercera pregunta, ¿les parece? ¿Ya contestan? Sí, también acá hay. Compañera. Bueno, es una provocación a lo que estuvieron platicando. Toda hora que tenemos hombres aquí, yo soy Isabel, trabajadora del sindicato de la UNAM. Y bueno, pues todo lo que relatan ahorita los compañeros, pues es bien cierto, todo lo que nos comentan acerca de la UNAM, esos serios problemas tanto a nivel sindicato como a nivel profesores. Y definitivamente creo que debe de existir una lucha de profesores, ya no solamente con el tema Paulán, sino pues yo creo que algo más unificado, ¿no? Porque inclusive aunque nosotros tengamos este sindicato, pues no deja de haber esa división entre trabajadores. Es decir, tenemos un sindicato, sin embargo nos falta ir en el mismo camino. De hecho hay una película que se llama La Ola, de 2008, por si la quieren ver los alumnos. Es muy importante, muy interesante, y ahí podemos ver de qué manera un sistema nos puede ir atrapando, nos puede ir llevando hacia sus ideas, que es en beneficio de una oligarquía, de un grupo bajo ciertos intereses, y que a veces las personas pues se dejan envolver por estas ideas y las van llevando, aunque nos tengamos que afectar entre nosotros mismos. Es decir, si por ejemplo alguien nos pusiera en contra, todos aquí actuamos en contra de influenciados por algo, ¿me explico? Entonces perdemos el sentido de la lucha, perdemos el sentido del origen, de lo que sí debemos de rescatar, que ya está plasmado en nuestras garantías constitucionales. Sí, pero si no hacemos, en primera, pues la información, ¿no? Informar a que tenemos derecho, que es nuestra constitución, la ley orgánica de la UNAM, todo lo que nosotros tenemos que saber como comunidad universitaria, porque finalmente, aunque estemos como de alguna manera un poquito separados, los alumnos, los profesores, los del sindicato, al final somos todos la UNAM. Pero en definitiva sí está secuestrado todo este recurso por una élite. Pero ¿de qué manera vamos a unificarnos nosotros para poder hacer algo al respecto? Explico por qué. Por ejemplo, en el sindicato nos pasa lo mismo. Mientras un cierto número de trabajadores esté afanado a rescatar los intereses de solamente cierto sector de este gremio, no vamos a avanzar, porque ellos siguen disfrutando de estas comodidades. No, de hecho no trabajan. O sea, si usted lo ha visto el comité ejecutivo, pues ellos no checan tarjeta, ellos no hacen labores, se gastan el presupuesto. O sea, ellos no padecen el salario mínimo, ellos no lo padecen. ¿Por qué? Porque ellos pueden obtener recursos que son de las cuotas sindicales. Sin embargo, el trabajador, digamos, de intendencia, pues este sí lo va a padecer más, ¿verdad? Porque simplemente tiene ese salario. Entonces, no hay una igualdad, como lo comentaban, en los cargos, muy independiente de cuál sea nuestro puesto, muy independiente de hasta dónde nosotros académicamente tenemos una aspiración. Creo que no es el sentido de que tanto hacemos nosotros, sino que el piso sea más parejo siempre entre los profesores, entre el sindicato, entre los alumnos. Entonces sí es importante. Yo agradezco que vengan estas pláticas porque nos hace reflexionar a los presentes, y un tema muy importante que tocaron ustedes fue el tema de jubilación. Efectivamente ya para estas generaciones ya no tienen derecho a esa jubilación, que es su producto de la pensión, y para ello posteriormente vamos a tener también conferencia de pensión y jubilación, y más adelante también una jornada jurídica
de pensión y jubilación gratuita para que posteriormente, pues, a través del maestro Efraín y el profesor Nolasco, podamos hacerles también esa invitación, porque es importante no solamente dejar este tema aquí, sino darle continuidad con otros para ir avanzando, y ojalá que ustedes sean los jóvenes de esta institución que puedan aportar y que puedan hacer algún tipo de movimiento en favor del rescate de, pues, de sus derechos, de lo que nosotros podemos aspirar, y nosotros también como sindicato y como profesores, pues comenzar este movimiento, porque de alguna manera tiene que surgir, y creo que cuando comienza a surgir se hace más grande. Y pues muchas gracias. ¿Está bien? Si quieren ustedes invitó a el grupo de Eventos Unidos y precisamente ahorita la situación ya no tiene algún problema por el teléfono. Y yo soy Jorge León, por aquí, estoy en Eventos Unidos, y hubo con el profesor de la compañera, quise plantearles un par de preguntas. Primero, una corrección. La comunidad no ha perdido la recuperación. Desde la primera votación, perdió por no hubo suficiente. 50 más 1. 50% más 1. Sí, entonces ahí no se consiguió. Viene una segunda vuelta. ¿Sí? Si no consigue el 50% más 1, ahora sí tiene la determinación del proceso colectivo. Y es ahí donde creo que es importante llevar a cabo una discusión que va a venir, y ya incluso estás en la Academia Unida lo estás viendo, porque si CAUNAM no es el único sindicato que tiene la universidad, CAUNAM, que digan que son sindicatos, son sindicatos, pero también está SUNAM, que es la compañera, y el de SUNAM, que es la trabajadora administrativa, y están los sindicatos, que se llama Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional. Están ustedes, que es el Sindicato Independiente de Trabajadores y Trabajadoras de la UNAM, que mañana se van a formar otros sindicatos. Van a tener la asamblea. Van a tener la asamblea, pero van a Bueno. formar. No, sí, sí. Yo conozco a los profesores. Sí, yo también, amor a Salvador cuando estaba. Todos, a todos. El sindicato por cada dependencia, que al final hay una unión de sindicatos, para que nadie la disciplina. Todo el mundo va a dejar para que evidentemente otra vez cuando tenemos que. Y aquí la pregunta es, la compañera plantea la unidad. Es algo que está costando mucho trabajo para enfrentar a FAUNAM. ¿Sí? Aquí ganamos a FAUNAM 3-1. Creo que de las dependencias de toda la universidad fue la mayor votación de profesores que le ganó a FAUNAM. 3-1. Ni ningún otro plantel de CCH, ni ninguna facultad, ni mucho menos. O sea, aquí hay una idea acerca de ya no seguir aceptando a FAUNAM. Pero el problema es, después de ese destino. Dice el compañero Alfredo, ¿verdad? Sí, Alfredo. Que está ya en 20 dependencias de la universidad y todavía no llegan. Hay profesores que intentaron estar en Canadá y creo que ese es un tema de por qué Canadá no es una opción para algunos profesores. Pero sobre todo, el profesor Ángel. Ángel, sí, pues lo conozco también, perfecto. Y sé por qué no está. Y tiene sus críticas, y creo que va a venir después, y creo que tenemos que. Estaría bueno que viniera para que discutamos. Todos los profesores para discutir ese tema. Yo tendría algunas críticas que no quiero cambiar ahorita sobre ese tema, sin hablar. Pero están esas opciones del sindicalismo. El sindicalismo, que significa precisamente defender los intereses de los trabajadores frente al patrón. El patrón es el rector, y los directores en las diferentes escuelas particulares. Ese es el patrón. ¿Sí? Tenemos mucho decirlo también aquí, mi compañero Efraín, parte de la patronal, porque él es jefe de área. ¿Sí? Parte de la patronal, lo dice la ley del trabajo, yo no lo digo tampoco. ¿Sí? Qué bueno que está aquí, ¿no? Es la diferencia de otros funcionarios, es representante de profesores en el área, eso es lo más importante. ¿Sí? Pero dentro de la estructura es la patronal. Esa es la patronal.
En efecto, lo que han escrito ustedes, busca contener las mejoras salariales de la mayoría de los profesores que son, algunos el 70, 75, 80% de los profesores de la universidad, en la precarización y en la estabilidad. ¿Cómo lograr esa unión? ¿Cuál es la mejor opción? Ojalá estuviera aquí gente de SUNAM, y creo que no está porque también están amenazados, ahora con la legitimación. Hubo algunas reuniones, y los que promovieron la reunión, que eran los profesores de SUNAM, le dijeron, no te metas, te va a pasar lo mismo que a los profesores de ciencias. Van a correr. Y algunos no nos arriesgamos, estamos amenazados también. Yo sé que ustedes también, pero el tema es cómo lograr la unidad. ¿Una? Cosa tan sindicalismo independiente. Yo creo que es un tema importante y que los muchachos se enteren. Son sus profesores. La mayoría de ellos son profesores de asignatura y compañeros, muchachos. Hay muchos profesores los llevan a obras de teatro. Les cobran por la obra de teatro. Les ven los libros. Les cobran por los libros. Yo creo que eso no se puede justificar. Un profesor que está bajo salario y le quiera sacar el dinero a los alumnos para compensar su salario es injustificable, pero sucede. Hay profesores que sacan el dinero a los alumnos, argumentando que su salario es bajo. Creo que eso no es ninguna razón. La lucha la tiene que tener el profesor por mejorar sus condiciones laborales, ¿sí? Y estabilidad. Y no estimar a los alumnos. Mucho menos venderse a la palabra. Entonces, la pregunta es: ¿cómo lograr la unidad frente a este tipo de situaciones que se están viviendo? Y yo no sé si ustedes estuvieron mencionando, muchos de los que están aquí estuvieron mencionando, y se salieron por algo. Nos explicarán si es así, por qué, y perdón, compañera, me parece que eso es lo interesante del debate. Ella es parte de la corriente de SUNAM. Sí, y ella es parte de una corriente de SUNAM, que no está roja. Perdón. Muy bien. Acá también comentan en el chat, ¿cómo pueden los estudiantes y la comunidad universitaria en general participar en la lucha contra la corrupción en la UNAM y el sindicato? Y bueno, retomando un poco, sí recibimos estímulos, pero los estímulos son como para subsanar la pérdida de salario. O sea, dependiendo cuántas horas tengas, a partir de 3 horas te empiezan a dar estímulos. Pero hay compañeros en la universidad que tienen 1 hora de clase a la semana. No alcanzan estímulos. Hay compañeros que tienen 2 horas. Aquí mi compañera profesora en arquitectura tiene 3 horas y apenitas le tocan estímulos. Así es. Si nosotros no cumplimos con asistencia y demás, nos quitan los estímulos. Pero nos los cobran. O sea, no solo nos los quitan, nos vienen a sueldos. En el talón de pago, como dice Alfredo, ¿no? Que ya nada más cada vez que uno lo ve, no sabe uno qué hacer, ¿no? Si reírse, ¿no? O si no dan clases, si la clase que da el profesor no tiene continuidad, hay veces que hay profesores que dan 3 clases este semestre y 2 el siguiente, y dieron los estímulos. Así es. O sea, están sujetos a un... Y no es lo mismo para los tiempos completos. Claro, pero es discrecional, ¿no? O sea, pues hay a quienes han infringido muchas de estas cosas que decimos, así como lo que dice el profesor, ¿no? De que hay quien vende materiales. No los tocan, ¿no? Están allegados a ciertos grupos. Pero en cuanto nos pongamos a protestar, pues a ver cómo es la cosa. Claro que evidentemente no a todos los profesores nos pueden probar cosas de ese tipo porque no recurrimos a esas prácticas. Pero te empiezan a inventar o buscar por dónde, ¿no? O sea, es la represión, pues, y la patronal está para eso. Ahora, sigan exigiendo el papel de baño aparte de todas las demás demandas. O sea, sigan exigiendo mejores condiciones. Y eso se empata con esta cuestión de cómo participar. O sea, ustedes desde donde están como estudiantes, nosotros como profesores, los compañeros también administrativos, tenemos que ir empujando de manera gradual a las universidades.
Hay que recordar que nos deben un congreso universitario que nunca se dio después de la huelga del 99. No se dio porque no querían que la universidad se democratice. Por eso es una de nuestras consignas también dentro del sindicato. Decimos por la dignificación del trabajo académico, porque al dignificar el trabajo académico se mejoran las condiciones para ustedes también las clases y demás. Para nosotros en ingresos y condiciones de trabajo. Y la democratización de la universidad, porque justamente eso es también lo que está de fondo. O sea, el presupuesto no está democratizado. No te preguntan de qué manera lo usamos, no nos preguntan si estamos de acuerdo en cómo se reparte, no nos preguntan nada de eso. Al contrario, ¿no? Si lo empiezas a cuestionar te dicen, ¿por qué estás pidiendo papel de baño? ¿Cómo? Puedes pedir cualquier otra cosa menos que te den papel de baño. O sea, eso es lo que nos están diciendo, no te metas con el presupuesto, pues, ¿no? E inventan cosas de que no hay presupuesto. Hay presupuesto para echar para arriba. Nada más que unos pues, se lo echan encima, ¿no? Entonces, ese es el problema serio, ¿no? Ahora, esta pregunta es muy importante, ¿cómo generar unidad? Nosotros pensamos que es sobre la base de propuestas. Aquí traemos una. Este no es el nuevo contrato colectivo de trabajo. Apenas son una propuesta de lineamientos para discutirlo, de los académicos y de las académicas. Se puede criticar, se puede destruir, se puede complementar, se pueden hacer más cosas. Pero ya estamos trabajando propuestas. Ya estamos discutiendo en los planteles desde CITAUNAM si está bien esto o no, qué le falta, qué están viendo otras compañías, otros compañeros. Solo una situación programática nos va a dar la unidad. Objetivos claros. Ya lo demás vendrá después. Cómo se porte al interior la burocracia de Estuna. Me parece que hay mucha inquietud ahí en Estuna, hasta de la parte administrativa. Por ahí hay un rumor de que una parte de los administrativos quieren generar un nuevo sindicato. No sé si sea eso cierto o no, pero se están dando las condiciones para hacer otras cosas. Por eso están surgiendo otros sindicatos. Porque ahora se puede. Antes no, antes la ley lo impedía. Nosotros anticipándonos a esa situación dijimos, cuando nos conformamos en 2019, asumimos toda una crítica de la historia de la lucha de la universidad. Dijimos, pues lo que podemos hacer primero es entrarle a lo nuestro como profesores, intentar mejorar nuestra situación y a través de eso estar golpeando a la parte de la legislación, del presupuesto, de lo que nos compete. Y entonces, esa propuesta de programa de estabilidad que mencionó Alfredo, la estamos vertiendo aquí en los lineamientos. Ya que no es una cuestión de un programa especial, que es lo que les pedimos esa vez a las autoridades, que nos dijeron, como ustedes no son los titulares, son las APAUNAM, no lo podemos discutir con ustedes. Así nos dicen. ¿Ya leyeron la propuesta? ¿Quién sabe? No sé si desde que se las dimos hace 3 años a la fecha la hayan leído a las autoridades. Seguramente alguna de sus comisiones de análisis y demás, la abogacía general ya lo leyó, pero las autoridades así en concreto no, yo lo dudo mucho. Pero estamos pidiendo que la mayoría del profesorado de esta universidad sean profesores de carrera, de medio tiempo, tiempo completo, técnicos académicos. Como ocurre, por ejemplo, en la UAM, que el 80% de su personal es de carrera y la excepción son los de asignatura. Y ya hicimos un análisis presupuestal, menos del 1% para lograr eso, imagínense, y nos dicen que no se puede, y nos cuentan los estímulos. Esta universidad es la que peor paga salarios en todo el país, y también de manera histórica. Les pagan mejor a los compañeros de la UACM, de la UAM, o sea, incluido a los compañeros que son de carrera. A todos nos tienen así. Hay una problemática seria, ¿no? O sea, yo pienso que esa discusión que va a venir va a estar apoyada sobre los hechos. En más de 40 años que ha pasado, ¿qué se ha hecho? Y si estamos dispuestos a seguirlo permitiendo. Habrá que decirlo claro, ¿no? O sea, Estuna está charrificada. Y no me refiero a la base. O sea, nosotros hemos hecho hasta brigadeos de base a base con compañeros de Estuna. Así es, somos profesoras y profesores. Hay profesores en CITAUNAM que siguen afiliados a PAUNAM y a Estuna. Y cuando nos dicen, fíjense, y ahí hemos aprendido mucho, en APAUNAM siempre te dicen, ¿te quieres desafiliar de Estuna? Ahora ya lo han de decir de CITAUNAM. Y te pasan la hoja de desafiliación. Pero te presionan prácticamente para que lo hagas.
A nosotros nos dicen, pero estoy en los otros dos sindicatos y les damos la información, ¿eh? No la guardamos. También puedes estar en este, tú tienes libertad sindical, así como puedes estar en dos, puedes estar en tres, pero tú decides, cuando sea el momento crucial, decide hacia dónde hay que jalar, porque tenemos que irnos definiendo, o sea, realmente yo no conozco en más de 40 años la propuesta de STUNAM de un nuevo contrato colectivo. Sí conozco la voz de comité ejecutivo, que defienden el de APAUNAM. Llamaron a votar. Llamaron a votar por Por el defenderlo y traicionaron los acuerdos del CGR de los académicos. Así tenemos también información de eso. Pero ese es un proceso que estamos respetando y no nos queremos meter ahí. Eso se tiene que resolver allá adentro. ¿Qué sí les estamos diciendo a los profesores? Mientras sean peras o son manzanas, hay que entrarle con lo que hay. Porque allá no hay garantía de que vaya a pasar eso. No la hay. No nos podemos esperar 40 años más, compañeros. Ya la lucha nos alcanzó. Y hay que cambiar todo. Para empezar, este contrato colectivo. Pero tenemos que ir por la legislación también. Y esa necesitamos el apoyo de todas y de todos ustedes, compañeras y compañeros universitarios, estudiantes. Váyanse leyendo la historia de su universidad, de sus luchas y de los derechos y obligaciones que tienen en la universidad. Sepan por qué están aquí y cuál es la diferencia con otras instituciones. Sepan defenderse con el papel en la mano, porque eso es lo que nos ha pasado a sus profesoras y profesores, que desconocemos. Y aún, aunque la ley diga algo, siempre podemos cambiar las leyes, porque el derecho es de hecho. ¿Vale? Entonces, tenemos una gran tarea, profe, y la respuesta me parece que no la podríamos dar tajantemente, compañero y yo. Tendremos que darla en colectivo en esta situación en la que ya estamos inmersos, con discusiones y demás. ¿Por qué algunos nos salimos de STUNAM? Primero por congruencia. Quienes ocupamos cargos, decimos, no podemos dividirnos mentalmente en dos estructuras. Tenemos que desafiliarnos para concentrarnos acá. Segunda, la experiencia de algunos de nosotros fue desagradable. Pedíamos a nuestros delegados que nos defendieran, y siendo nuestros delegados muy democráticos, cuando les pedíamos ayuda nos decían cosas como ya te chingaron. Por favor, oye, ya ni la voluntad ni la intención de acompañarte en el proceso. Tuvimos varios que defendieron nuestros casos solos y ganamos. Y luego íbamos a decirles, no que ya me habían ganado. Con el papel en la mano, de que te iban a quitar horas, te iban a cambiar de grupos, etcétera, porque así nos reprimen a sus profesores, Nos cambian de grupo, nos quitan horas y demás. O sea, nos quitan el ingreso que recibimos. Y con el papel en la mano les decíamos a nuestros delegados, pues ahí está. Y tú me dijiste que no se podía. O sea, en los hechos, pues. En los hechos. Y nos fuimos dando cuenta, pues que ya nosotros en los hechos CITAUNAM hemos acompañado a profesores afiliados o no a nuestro sindicato. Incluso aunque estén en otros sindicatos afiliados. Y nunca los hemos coercionado para decirles después, pues ahora como te defendimos te afilias. No, varios compañeros los hemos defendido y algunos en consecuencia se han afiliado por eso. Pero no todos, varios los hemos defendido y dicen gracias y ahí nos vemos. Y no importa, pues es una cuestión de conciencia. Si quieres estar en uno o en 10 o en cualquier otro sindicato o desafiliarte de ellos, tiene que ser por conciencia, no por coerción. Sería todo de mi parte. Yo no voy a hablar mucho del resto de los puntos que ya quedaron atrás, pero de esta parte sí. Hay una consigna en la coordinación colegiada. ¿Qué es nuestra coordinación colegiada? Voy a hablar un poco del CITAUNAM y por qué yo estoy en el CITAUNAM y no en el STUNAM, o en la ZAPAUNAM, o no voy a CCH a la asamblea. Y Jesús podría decidir estar afiliado a los 4 y sería bienvenido a las discusiones con nosotros. Esa es la libertad sindical. En eso consiste. No hay ninguna. Hay profesores dentro del CITAUNAM, como los hay en la PAUNAM y en STUNAM, que están molestos porque los de CCH vayan a hacer un nuevo sindicato. Está bien. Están haciendo la asamblea constitutiva. Lo que viene es lo más difícil. Que logren llenar las carteras. Una vez que llenen las carteras, que se presenten en la Junta y que la Junta legitime que sí que es correcta. Una vez que tengan su acta constitutiva, que inicien con los trámites. Nosotros tenemos 3 años y no hemos recibido un peso de las cuotas sindicales, porque están congeladas en la nota. Porque lo que dijo el gerente de la sucursal es que ellos trabajan de cerca con las autoridades y hay algo por ahí que metió la rectoría como un recurso para congelar nuestros recursos fiscales que provienen de las cuotas de nuestros afiliados. Hemos trabajado 3 años sin que nos paguen un peso. Y hemos defendido a profesores, aunque no estén afiliados, es consigna del sindicato. Somos el primer sindicato en México que tiene una secretaría de género.
conformada por profesoras que se dedican exclusivamente a generar discusiones, cursos y a defender las problemáticas referentes a todo lo que deriva del género. El primero en México, solo hay uno en Argentina. Y si los de CCH cumplieran ese esquema sería extraordinario. Somos el primer sindicato en México que tiene una coordinación colegiada. Las decisiones no las toma el comité ejecutivo, las toma la coordinación colegiada que está compuesta por todos los que ocupen un cargo en secretaría o comisión. Si los profesores de CCH replican esto, extraordinario, yo estaría muy feliz. Pero la asamblea tiene la... Somos, a la asamblea es la que tiene la última instancia de decisión final. Somos el único sindicato en México que tiene una secretaría general colectiva, 2 profesoras y 2 profesores, de manera que no hay secretario general que pueda negociar a espaldas del resto de los compañeros y de la base. Ojalá que los compañeros de CCH repliquen esta estructura. Yo estoy en contra. Ojalá haya 100 sindicatos que planteen una estructura horizontal democrática y que defiendan los derechos de los profesores. Yo quisiera que Rangel estuviera aquí y que dijera por qué ni siquiera entregó sus papeles para ser afiliado. Conozco perfectamente el caso del profesor Rangel. Yo mismo le dije en un grupo de CCH donde me integraron para plantear propuestas que discutiéramos lo que estaban planteando, porque estaban planteando simple y sencillamente encaminar las fuerzas de los profesores para impulsar a algunos profesores a las direcciones de los SHs, entre otros, algunos de Vallejo. Y entonces yo señalé que estaban haciendo eso de manera discrecional a espaldas de la comunidad y que solo estaban buscando sus propios intereses. Por ahí puedo nombrar a algunos otros profesores y profesores que estaban terciando la discusión. No los voy a nombrar porque no están aquí, mejor en una discusión que tengamos podemos plantearlo, pero la emergencia estaba. Me bloquearon y me sacaron del grupo. ¿Quieren discutir? Discutimos. Para construir, para generar unidad. Yo estoy de acuerdo con la... Tengo amigos desde que soy estudiante en la base trabajadora del Estunam. Y amigos a los que considero mis amigos. Y tengo amigos que me dejaron de hablar porque hicimos un nuevo sindicato. Y tengo amigos que incluso me dijo que éramos unos pinches charros y que estábamos haciendo un sindicato blanco. Y tuvimos discusiones y entendieron que no es por ahí. La unidad tendría que plantearse en muchos sentidos, pero no podemos hacer la unidad sobre la base de nada. Nosotros representamos una estructura de un sindicato emergente con unos cuantos profesores, pero que estamos haciendo frente a la Zapauna y al contrato colectivo como sindicato. Entonces, no es lo mismo que yo me presente a la Asamblea de Profesores Unidos, o como ha ido cambiando el nombre, pero este grupo en el que también participamos, como el responsable de la Secretaría de Trabajo y Previsión Sindical de un sindicato, a un profesor que hace propuestas a título personal, que valen probablemente más que las mías porque son mejores, pero generar una alianza, pues no tiene por qué ser en ese sentido. La alianza ya la tenemos como trabajadores, la alianza que ocupamos es la de la dirigencia del sindicato, del Estunam. No que el Estunam convoque, y sí fue en contra del acuerdo que tuvieron en su Congreso General, a votar por el sí, porque sería peligroso que se votara por el no. Y eso es una mentira. ¿Qué pasa si no se legitima el contrato colectivo de trabajo? Nada. Nuestros derechos quedan intactos, solo que ahora se atienden de manera personal, no a través de un contrato colectivo. En tanto, no haya un recuento y haya un sindicato que gane la votación, ¿verdad? Por más del 50+1, y entonces sea el nuevo sustentante del contrato colectivo de trabajo. ¿Y qué creen? El Estunam sería el que tendría más ventaja. ¿Dónde está? Aisladamente los profesores peleando, y lo han hecho, y han estado brigadeando, y solamente, ¿dónde está la dirección? ¿Dónde están los que toman las decisiones? Esa es la diferencia que marca con nosotros. Nosotros lo estamos haciendo no a título personal, sino como estructura sindical. Y eso no quiere decir que somos mejores, eso quiere decir que estamos entendiendo que la unidad y las alianzas también tienen que hacerse a gran escala. Codo con codo, profesores con estudiantes, profesores con profesores, así hemos luchado. En la calle, codo a codo somos mucho más que dos. Una publicación de 1999-2000 que llevaba ese pedazo de un poema de Benedetti, se llamaba Rebeldía, que salió con compañeros que convergíamos en la Facultad de Ciencias Políticas a trabajar ahí en la revista, pero éramos de Acatlán, de Iztacala, de Zaragoza, de veterinaria, de un montón de escuelas y facultades más. Luchar por los derechos de todos, codo a codo, de igual a igual. Pero nosotros estamos planteando una idea que va más allá, propuestas.
A nosotros la rectoría dice, ¿y qué propuesta tienen? Aquí está una propuesta para que basifiques a 2,000 profesores de tiempo completo y a 2,000 de medio tiempo. Aquí la traemos ya, te decimos cuánto te va a costar y cómo la echas a andar. ¿Sabe qué nos han dicho? Ustedes no son los que detectan el contrato colectivo. En mesas de negociación. Propuesta de mejoría para las condiciones de estudio, las tenemos. Propuesta para que se modifiquen algunos de los protocolos, las tenemos. Propuesta de contrato colectivo de trabajo, se está trabajando. No estamos suponiendo, estamos trabajando. Y eso es lo que queremos. Este volante está ya en la cadena. Pues subido, se subió, ¿no? ¿Tú lo subiste o lo subió alguien más? Yo lo subí. Esta propuesta de contrato colectivo ya está ahí. Todos los profesores, los que están ahí en el chat, lo pueden leer. ¿De qué va esto? La unidad no puede hablarse sobre la base de tenemos que trabajar. ¿Con quién? Con usted, profesor, por supuesto. Con la compañera trabajadora. Con Jesús. Con quien quiera trabajar. Y muchas veces, aunque tengan un puesto que ocupan en la estructura de funcionamiento de la UNAM, también es gente que termina convirtiéndose en alguien que apoya. Entonces, a veces es importante integrar todas las luchas. Con respecto al otro, va a ser muy difícil. Es probable que acá UNAM no va a lograr sacar más de los 7,000 votos que ya sacó. Llegará a 10,000 y eso muy lejos. Ayudándoles a votar por el no nosotros. Sí. Sacó 10,000, pero fueron 3,000 por el no. 7,000 fueron los que sacaron por el sí, más o menos, ¿no? No va a lograr mucho más, no va a legitimar el contrato. Pero es probable que puedan ganarlo, pero va a ser muy difícil que junten 21,000. Ahí es donde podemos incidir colectivamente. Ahí es donde podemos generar unidad, pero sobre la base de propuestas. Hubo muchas escuelas en las que fue muy bien. La ENES Morelia ganaron 4-1 la votación. En CCH Oriente también fue 3-1 más o menos. En general, no creo que en ENES Morelia fue más del 3-1, un poquito más. Creo que fue el 86% al no, el 14% al sí. En general los profesores están cansados, pero tienen miedo. ¿Qué hacemos para que no tengan miedo a generar unidad? Termino. Todos los recursos presupuestales de la UNAM son establecidos desde cero y así es como bajan los recursos. El gasto corriente baja así. Cuando las autoridades dicen que no pueden, que no tienen, es porque ellos no lo pusieron en los requerimientos presupuestales del año corriente. Pero siempre hay recursos extraordinarios para gasto corriente. Lo que pasa es que la UNAM tiene sus propios manuales de presupuestación y de ejercicio del gasto, que no son transparentes ni públicos, solo los tienen ellos y los conocen ellos. Pero hay leyes, ¿verdad?, que tienen que ser respetadas. Hay una ley de presupuesto y contabilidad gubernamental y ellos se tienen que adecuar a ellas. Y si ellos no se adecuan, pues se le manda una cartita hasta el Congreso de la Unión para que peguen deditos y digan que se están metiendo con la autonomía. Pero ustedes no tienen por qué no exigir. El hecho de que ellos digan que no hay papel y porque sí hay café de calidad en las cafeteras de las direcciones. No hay papel de baño, pero ¿qué tal las galletas? Para las reuniones de los consejos técnicos. ¿Y qué tal los viáticos para los viajes a profesores? A los directores. Yo he accedido a viáticos porque he participado en congresos en España, en Brasil, en Argentina, y me ha costado un trabajo inmenso que me den 3 días de viáticos, 5 días de viáticos, porque son $265 por día. Hay profesores que conozco de la FES Aragón que se han ido con 13 días de viáticos a Europa. ¿No hay dinero? Siempre. Entonces, son muchas cosas. Trabajar la unidad yo creo que va a ser bien difícil, pero por eso nosotros decimos si eres así también. Y ahí está nuestra página y podemos discutir. Yo creo que tiene que ver más con simpatías. Yo no le caigo bien a lo mejor a alguien diciendo, este güey está metido ahí, qué regordo. Y sí, a mí me pasa en Aragón. Yo en Aragón somos de las escuelas que menos afiliados tenemos porque yo he hecho un activismo fortísimo desde que era estudiante. Y hay gente que aunque me lleve bien tiene miedo, porque los van a correr. Si estoy con él, me van a quitar mis horas. Y no se afilian. Pero poco a poco vamos revirtiendo eso. En Aragón empezamos con 3 afiliados, ahorita ya tenemos 6. A partir de la semana que entra vamos a ser 14. Para muchos es poco, para nosotros es demasiado. Es una construcción colectiva. ¿Y de qué sirven ahí los estudiantes? Los estudiantes no pueden participar activamente, pero también es el futuro de algunos de ustedes que pueden ser profesores. Y es el futuro de ustedes y es su presente en este momento, porque si sus profesores mejoran en su ingreso, no tienen por qué andar vendiéndoles boletos de teatro, no tienen por qué andarles vendiendo libros. Yo no digo que esté bien, a mí me parece algo, pero si sus profesores tuvieran un buen ingreso, habría unos que son
despreciable, siempre hay gente despreciable que va a querer más dinero, pero la mayoría dejaría de hacerlo. Así se combate. Si ustedes conocen los problemas y nosotros conocemos los de ustedes a lo mejor no saben cómo pedirle más papel a la... Pero yo sí sé cómo. El problema es que cuando hay una demanda de estudiantes, lo primero es que la autoridad ha logrado es partir las demandas de los estudiantes y los profesores y decirles, no, esto es de estudiantes nada más, y que los estudiantes digan, sí, sí, es de estudiantes. No, esto es de todos. Porque la experiencia que tiene Jesús luchando en la defensa de la universidad puede servir para argumentar lo que tiene el subdirector, subdirectora, o la directora, o el director, o el secretario administrativo de esta escuela. Cuando el secretario administrativo discute con ustedes la asignación de papel de baño, él está en una situación de ventaja con respecto a ustedes. Su demanda es legítima, pero ustedes no entienden la estructura de la mano porque todavía no lo han estudiado y no saben hacia dónde va. Pero probablemente Jesús sí. Y si Jesús tercia en la discusión y dice, chicha, espérate, eso no es así, mira, esto es por aquí, ganaron ustedes la discusión y él tiene que adecuarse ahora a lo que dicen. Por eso nos separan. Por eso en las asambleas, no, nadie sin credencial. Por eso les piden en la entrada que se identifiquen para entrar. En el año de 2006, la Núñez, encabezada por Narro, firmó un acuerdo con Genaro García Luna, afortunadamente preso en Estados Unidos en este momento, para que la universidad y todas las universidades, miembros de la Núñez, establecieran barreras físicas y tecnológicas para que la gente y población en general no pueda ingresar a la universidad. O sea que esta universidad que es pagada con los recursos de todos, le prohíbe el ingreso a un indigente que quiere entrar a leer un libro en la biblioteca. ¿Por qué? Es que hay mucha delincuencia dentro de la universidad, ¿sí? Los que se llevan, por supuesto. Ese es el fondo. Y está establecido por el acuerdo con la UNIS. Y establecieron las barreras físicas y tecnológicas. En un montón de escuelas han establecido el poner ese hito. Yo mismo, el semestre pasado, llevaba el carro y todavía no tenía yo mi ficha para entrar al estacionamiento y me decía la compañera trabajadora, es que no te conozco, yo tampoco, Alfredo, mucho gusto, identifícate. ¿Por qué? Es que te tienes que identificar. ¿Quién dice? Es que a mí nos dijo nuestra jefa que tu jefa, ¿hay algún reglamento? ¿Hay alguna disposición? No hay nada, son disposiciones de carácter general. Dije, lo único que te están haciendo es que tú misma violes tu contrato colectivo de trabajo al llevar a cabo funciones que no te permite tu contrato, tú misma lo estás violando y no te das cuenta. Si quieres me identifico. Y le enseñé la credencial. Desde ese día, pues ya me conoce, ya no me la pide. Al pedirles a ustedes que muestren la credencial, lo único que están haciendo es imponer normas para que la gente no pueda entrar a la universidad. ¿Y por qué no pueden? Es que van a vender. Ah, y no hay quien vende. ¿De quién son los principales negocios? ¿De quién son las concesiones? Si ustedes no defienden la universidad, no la va a defender nadie. Nosotros, poco a poco, no nos alcanzan 40 años más de la universidad. No, ya de una vez. Muchas gracias. Creo que allá la compañera quería. A ver, ¿por allá hay alguien? Estaba Brenda. Número 2. Participaciones. Bueno, yo quería comentar sobre esto Están los dos, ¿no? porque bueno, en mi opinión yo creo que lo que hacen es que pues como que buscan imponer, ¿no? Cuando se supone que pues, por las normas de la universidad todos somos iguales, tanto estudiantes como trabajadores, entonces no tendría que haber como esa necesidad de imponer a alguien sobre otro, porque pues me ha tocado, ¿no? A veces algo y pues lleva a tirar la credencial y no me dejan entrar, o sea, no me dejan entrar, te detienen, te empujan, de verdad, o sea, te detienen, te agarran. Una vez me arrebataron el celular viendo pues, mi identificación y me dijeron como, no, no eres tú y que no puedes pasar y que no sé qué. Entonces, pues, o sea, son cosas que la mayoría de estudiantes yo creo vivimos a diario y a pesar de que se manifiestan, creo que pues nunca se hace algo por terminar con eso, ¿no? Y creo que algo que pues también es importante sí es que nos unamos todos, porque sí, es un problema que dividan los intereses de alumnos y profesores, porque pues en conjunto sería más fácil. Pero creo que ahí también entra, bueno, desde mi perspectiva y la de varios compañeros con los que yo he platicado, pues es que cuando manifiestan
inconformidad, pues hay profesores que los invalidan, o hay profesores que pues como de no, pues tú no sabes, o hay profesores mayores, o pues tratan como de hacerte ver que no está bien que lo respondas. Entonces, pues por eso creo que a veces porque los alumnos no tienen como esa confianza o ese, pues sí, más que nada la confianza de expresarlo a los profesores o de recibir esa ayuda, porque no sabes si es por un bien o por un mal, porque es lo mismo, ¿no? Pues o sea, los profesores que te venden libros, o acoso, o que te amenazan con reprobarte por tal cosa, por ejemplo, yo que te cuentas de un profesor que una vez hizo un comentario bastante clasista y pues no me pareció justo, me expresé, o sea, le dije que eso me parecía malo. Y bueno, sí, me reprobó, la verdad es que me reprobó, me dijo que si no le parecía pues que saliera de su clase y me sacó, era en Zoom, me sacó y reprobé la materia. Entonces siento que hay como mucho de esto que a muchos alumnos se están viendo expresar y por eso creo que se crean como estas barreras. Entonces creo que debe de haber más como información, más participación en la que se unan todos. ¿Y alguien más? Esto es como un comentario. Ayer una compañía comentó de que debido a la quita de canchas, a la enfermería le redujeron el presupuesto. Entonces dice que fue en febrero y que en aquel entonces tenían una caja de 3 ampolletas para la fiebre, la cual les tiene que durar de enero hasta noviembre. Entonces, pues, si eso pasa en la enfermería, ¿qué no está pasando en toda la UNAM? Y es realmente triste porque se autonombra la universidad más importante de México, más grande de México y hasta del planeta entra en un ranking pues, demasiado elevado. Entonces, ¿cómo es posible de que teniendo ese nombre y todas esas características brinde tan malos servicios? Y es preocupante. Bueno, gracias. Y luego me da otro. Se va la vida en eso. Por siempre para abajo, ¿no? Así, como una niña. Sí. Yo tengo una pregunta. Ahorita que mencionas lo de las credenciales y los datos y eso, ¿cuál es la manera en la que esta búsqueda de la programación de la educación beneficia a las empresas? Bueno, primero que nada, muchas gracias por tomar el tiempo de venir. Lo mío es una pregunta más allá de mi punto de vista. Y es importante hacer saber que la profesión de docente es de las peores pagadas. Muchos piensan que es de las mejores y que los maestros tienen millones de prestaciones y que les pagan como si de verdad. Y es muy injusto ya que es un trabajo de tiempo completo. O sea, realmente yo lo veo más que nada porque mi papá es maestra, entonces nos veo a la cuenta de que las planeaciones, revisar los trabajos, hacer los diarios, todo eso es realmente un trabajo de tiempo completo que no se reconoce como debería ser reconocido. Yo no sé cómo se maneja aquí en la UNAM, pero sí, o sea, eso es un clásico, por ejemplo, a la UNAM estuve 5 pesos por un año, creo. Entonces, con esos 5 pesos, pues se van a quedar pobres, ¿no? O sea, no sé cómo lo manejan aquí en la escuela, y realmente sí es algo difícil, pero no complicado, creo, el aumentar los sueldos, ya que para la gran élite del rector y todo eso, entonces quitarles como 50 centavos a ellos, realmente no les perjudica mucho, pero claramente no quieren perder porque para ellos eso es 50 centavos. Entonces realmente se parece muy padre, por así decirlo, que vengan ustedes y que nos hagan reconocer, bueno, que nos hagan ver a todos lo que no vemos, o sea, que nos hagan ver más allá de lo que de todos los días vemos a un profesor que viene, nos da su clase, no sabemos cuánto tiempo se tarda en preparar su clase, entonces se me hizo algo muy bueno que ustedes vinieran y nos enseñaran qué pasa más allá de todo eso, qué pasa más allá de lo que nosotros vemos todos los días. Y pues sí, muchas gracias por venir y por abrirme los ojos, bueno, desde el punto de vista pues, así fue. Entonces, eso. Gracias. Vamos a decir,
Pues la verdad es un orgullo estar el día de hoy aquí, en este CCH Naucalpan. Hace 9 años conocimos a unas muchachitas y unos muchachitos que aquí venían parados en el CCH Naucalpan, hicieron un plantón en rectoría. Ellos estaban en contra de las reformas a los programas de los CCH. Es interesante que ustedes lean también esa historia y esa participación que ha tenido como jóvenes y también las profesoras y profesores. Sí, quería decirles que sí no está legitimado el contrato colectivo de la PAUNAM. La Secretaría de Trabajo le está dando aire. Fíjense, hubo un montón de anomalías en esta consulta. Hubo gente que no aparecíamos en el padrón, no podíamos votar. Hubo incluso a gente que le dijeron que votara por el sí. Hubo hubo de todo. Y con eso no pudieron porque no hubo maestras y maestros que fueran a legitimar este proceso de contrato colectivo de trabajo. Pero además, una porquería. Los observadores no podíamos tomar fotografías de este proceso. Y aún habiendo sido registrados. Entonces, es una imagen pequeña en la universidad, también de nuestro país. Entonces, es interesante que ahora que viene esta consulta, ustedes también están de nuevo, imagínense, volver a hacer otra consulta. Incluso ellos mismos decían, nosotros ya, tanto por ciento, puede decir, ya ganamos nosotros. Y resultaba que no, porque no cumplíamos con ese porcentaje que la Secretaría, pero aún así, la Secretaría de Trabajo le está dando otra chance que no debería de ser así. Incluso muchos de nosotros ya decíamos, ya no van a poder. Y también es importante que aquí nuestros compañeros nos hablen un poco de la historia del CITAUNAM. El CITAUNAM no surge así de repente. El CITAUNAM viene de la lucha precisamente incluso de este movimiento estudiantil que les digo, incluso del 99, que han luchado por la gratuidad. Y porque decimos un sindicato independiente del Estado, de sus partidos políticos, y que sí, como decían mis compañeros, efectivamente no tenemos ahorita ni una sola cuota. Lo estamos haciendo por convicción, por militancia. Nosotros no recibimos ningún dinero, ¿por qué? Porque nos están castigando de esta manera que nos estamos nosotros comportando. Entonces es interesante que ustedes como jóvenes conozcan la historia de los CCH, también cómo surgen los programas y para qué, y que hicieran efectivamente una unidad con el pueblo. Yo creo que desde ahí también nosotros como maestras y como maestros debemos de regresar a esa historia y de ver qué tanto, porque también solos, como decía el profesor, no se puede, también tenemos que salir a las calles, estar con las diferentes luchas que se dan, las diferentes luchas obreras del campo, para poder así tener una verdadera transformación, que bueno, ahora se dice mucho ahora de la cuarta transformación, pero en realidad hay muchos estados que están viviendo represión y otras cosas. Entonces sí, como que a ver si pudieran hablar un poquito de esta historia del CITAUNAM, de cómo surge, y que sí, no se puede hacer tan sencillamente. Pues muchas gracias. Gracias. Algo que me da mucho estudiante de derecho que no acerca de lo de la me genera la duda de cómo pasó el consejo de extremo para el estudiante, todo eso exactamente para lo de cuántos sindicatos hay y cuáles son las diferencias entre estos. ¿Cuántos sindicatos son en el Si quieren, empiezo para. Primero, compañera, respondiendo un poco a lo que decías, mira, en 94 Banco Mundial saca un documento que se llama en la enseñanza superior las lecciones derivadas de la experiencia, y en 95 saca uno que se llama prioridades y estrategias para la educación. Y si tras un examen de las experiencias de los países se identifican 4 orientaciones claves para ayudarles a lograr
estas metas sin aumento del gasto público. Dice, proporcionar incentivos para que las instituciones públicas diversifiquen el financiamiento entre ellas, la participación de los estudiantes en los gastos y la estrecha vinculación entre el financiamiento fiscal y los resultados. La tercera sería redefinir la función del gobierno en la enseñanza superior, que es donde se decide reasignar gasto para dar más a las privadas. Y el cuarto, adoptar políticas que estén destinadas concretamente a otorgar prioridad a los objetivos de calidad y mejoramiento. ¿Por qué? Destaco estos elementos. El Banco Mundial en este mismo documento establece que es mejor establecer cuotas de recuperación ahí donde haya pobres para los servicios sociales, porque los pobres están más dispuestos a pagar, lo dice el Banco Mundial en el documento de 1995. Entonces se genera una ondanada para privatizar la educación superior. Eso propicia que el primer punto de golpe que pretenden dar sea la UNAM. Ya lo habían intentado con Carpizo en un par de ocasiones, pero plantean nuevamente la estrategia con Barnes. Falla la estrategia porque un grupo de estudiantes bastante amplio toma la universidad por 9 meses y frena la privatización. Pero eso fue aquí en este CCH, en FES Aragón, en arquitectura. La Universidad Autónoma de Nuevo León cobra cuotas anuales entre 17 y 19 mil pesos. La Autónoma de Zacatecas cobra cuotas anuales que llegan anuales hasta los 34.300 pesos. La Universidad Autónoma de Morelos, cuotas de 2.300. La Autónoma del Estado de México, aquí cerquita, ¿verdad? Hay campos de la Autónoma de México, cobra 2.000 pesos de cuota mensual. Es decir, en la UNAM se frenó el uso de privatización, en las demás no se pudo. ¿Qué estrategia planteó la autoridad universitaria? Ya no puede plantear la reforma neoliberal en los hechos, planteó una reforma silenciosa. Reducir matrícula o reducir la forma en que se incrementa la matrícula, reducir la asignación de recursos a ciertos rubros, aunque el presupuesto aumente sistemáticamente, y restringir el acceso de la población a las universidades. ¿Para qué? Cuando se genera un vínculo entre la sociedad y la universidad, hay cosas que cambian sustancialmente. El origen de esas escuelas puede ser. El origen de los SH fue generar un vínculo entre los trabajadores y la universidad. ¿Dónde quedó el proyecto de secundarias a cada prepa y a cada CCH de iniciación universitaria? Lo pararon. ¿Cómo que vas a tener niños de secundaria educándose como si fueran preparatorianos? Y claro, cuando uno encuentra estudiantes de iniciación universitaria a nivel superior, sí hay una diferencia sustancial, no porque sean mucho mejores, sino porque la formación se nota de inmediato. Esa formación la frenaron. Frenaron la posibilidad de que exista una universidad para ir por el pueblo. ¿Para qué? Para seguir generando recursos hacia la educación privada. Por eso no es fortuito que pidan la credencial. Si ustedes vuelven a sufrir una agresión, no duden en unirse, grabarlos en video y pedirle al jurídico que los lleve al Ministerio Público a levantar un acta. Los trabajadores de auxilio no tienen facultades para nada de eso. Una vez en Aragón, y con esta anécdota lo termino y le paso a Fer para que conteste las cosas. En Aragón, el jefe de la oficina jurídica quería que el médico de la FES hiciera exámenes de alcoholemia para ver si no entraban ebrios los estudiantes a la escuela. El médico le dijo: está usted loco, yo no soy médico legista. Hay facultades que se tienen que respetar. Y si se meten con ustedes, no se dejen. No respondan a la agresión, porque es peor para ustedes. Únanse y entre todos busquen apoyo de algunos profesores que los acompañen, vayan y levanten un acta. Y a ver si después de 2 actas que levanten a los miembros de seguridad UNAM, ya no se llama UNAM, les quedan ganas después de 6 meses en el campo por agredir a una mujer menor de edad. Y eso si no se avientan sus respectivos 6 años de andar agrediendo a las chicas. No se dejen. No les estoy pidiendo que hagan una revuelta, fíjense. Les estoy pidiendo que sepan cómo defender sus derechos. Bueno, yo sí les voy a pedir que hagan una revuelta. Miren, en el CCH Azcapotzalco yo viví lo que ustedes narran, ¿no? Te empujan los de vigilancia mientras dejan pasar a los porros y los saludan de mano. O sea, sabemos lo que están diciendo. ¿Qué hacíamos en CCH Azcapotzalco? Que después se reprodujo acá, que después en Vallejo, etc. Ustedes les ha tocado seguramente un metro popular, ¿no? ¿Sí saben qué es el metro popular?
liberan el metro y dejan pasar a la gente. ¿No? Eso es lo que hacíamos en ese Azcapotzalco. Liberábamos los torniquetes y todos va a pasar sin enseñar su credencial, pero organizadas y organizados. ¿Qué pueden hacer aparte también de lo que decía Alfredo, si las agreden y los agreden? Un oficio dirigido a los consejos técnicos, a los directores, donde se solicite que esas medidas de represión y de prohibición para tomar sus derechos de libre educación sean revertidos. Que no se haga ya. Y que esta es una universidad pública y que se le dé libre acceso a las personas que de ella quieran participar. Porque siempre que ponen más rejas y demás, las cosas empeoran. Hay más hostilidad, hay más inseguridad, hay más delincuencia. Y hay hasta estudios de la propia universidad que demuestran eso. O sea, si ustedes buscan bibliografía para fundamentar esas peticiones, van a encontrar un montón, ¿no? Que habla de espacios públicos, de seguridad, de videovigilancia, de todas esas cosas. Entonces se pueden hacer cosas, y piensen, ¿no? O sea, nosotros cuando hacemos esto, referido a lo que dice la profesora, y también para ver las diferencias de los sindicatos y cerrando, cuando hacemos este tipo de propuestas, no lo hacemos como lo hace APAUNAM, o a veces hasta STUNAM en la dirección, para su sindicato, para los que estén afiliados a nuestro sindicato, no. ¿Saben por qué nos mandaron lejos los de rectoría? Porque dijimos, para todas y todos los profesores. Ustedes no son los titulares y no pueden pedir cosas de ese tipo. ¿Cómo se atreven? Igual ustedes, piensen en colectivo. ¿Qué cambios necesitamos que nos beneficien a todos y a todos? Y resistan en colectivo, ¿no? Nosotros les vamos a ayudar en lo que se pueda, ¿no? Asesorándoles, diciéndoles qué instancias, etcétera. Tenemos más experiencia, pues. Y ahora, ahí ahorita está PAUNAM, está STUNAM. Se va a formar una nueva mañana. Estamos CITAUNAM. Pero esta es una historia de más de 40 años. En la historia del sindicalismo universitario, el primer STUNAM fue de por ahí de 1935, ¿no? El primer STUNAM, no este que existe ahora, este es el segundo STUNAM, no sé si lo saben, ¿no? Estamos hablando de que hay una larga data de lucha, porque los trabajadores académicos y académicas pues vienen de profesiones liberales, entonces difícilmente se sentían trabajadoras y trabajadores, y eso es algo que todavía hoy cuesta mucho para levantar en la conciencia de clase, de profesorado. Pero también hay una práctica desde que somos estudiantes y estudiantes desde la educación. Nos hacen competir, nos hacen ir por una calificación. Y esa actitud la conservamos como profesores en el ámbito de la docencia. O sea, son cuestiones de conciencia, pues. Entonces costó en ese tiempo reivindicarse trabajadoras en el primer STUNAM. Fue algo ganado. Ahora, en los 80s, cuando se va a disputar la titularidad del contrato colectivo de los administrativos, STUNAM gana. Pero STUNAM se funda de dos sindicatos, del STUNAM y del SPAUNAM, Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Nacional Autónoma de México, Sindicato de Profesores, ¿no?, de la Universidad Nacional Autónoma de México, del personal académico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y en fuertes huelgas, estos sindicatos logran acorralar a las autoridades. ¿Qué ocurre? Que después de que ganan el contrato colectivo de los administrativos, las autoridades empiezan a recoger estas figuras de asociaciones que se tenían en las escuelas y las empiezan a juntar para que entren como un sindicato, pero no eran un sindicato originalmente, y las meten y las imponen para que ellos disputen la titularidad del contrato colectivo de las y los académicos. Un sindicato blanco constituido desde adentro. Empiezan a generar la figura de, ¿cómo se llama? Funcionario administrativo, algo así, y funcionario académico, algunas cosas así bien raras, para tener más docentes que votaran a favor de la SPAUNAM. Empiezan a negociar con grupos en los planteles y corrompen la votación, incluso de los que estaban dentro del grupo de STUNAM, traicionan y votan en contra de él. Y se pierde por una diferencia no muy grande, como de 700 votos, el contrato colectivo de los académicos. Y en más de 40 años, STUNAM no movió un solo dedo para recuperarlo, porque al otro año, a los 2, a los 4 años, pudo haber cambiado esa situación. Por ahí hay un rumor de algunos fundadores, ¿no?, de que a Evaristo Pérez Arriola y demás los amenazaron y que les dijeron que le bajaran, que ya tenían el contrato colectivo de los académicos, y en que todos lados hay una situación de estabilidad en el poder.
que le pararan con el de los académicos. Y de ahí podríamos, en esa especulación que solo los que lo vivieron lo supieron, fundadores, ¿no? Y que estaban cercanos al comité ejecutivo original, solo los que saben eso, podríamos especular que hay desde entonces un acuerdo con la rectoría para no meterse. Y por eso el titubeo todavía del comité ejecutivo. Si quieren o no legitimar su contrato colectivo de acuerdo. Si los académicos se atreven, o sea, cosas así, ¿no? Dices, pues, ¿qué pasó? O situaciones donde los administrativos a veces ocupan las carteras de los académicos. O sea, en Aragón en varios hay una planteles compañera están así. O sea, es absurdo, ¿no? Pero son situaciones de control. Porque los académicos no quieren trabajar en el sindicalismo y nombran a una trabajadora administrativa o trabajador como representante. Es una cuestión cómoda, pero también que así es. No debiera ser, pues, ¿no? Y toda esa historia es nuestra, ¿no? Incluso apropiense ya la de Citaunam, profes. O sea, un proceso largo, pues. O sea, después de que se perdió ese contrato colectivo de trabajo, ya hubo opiniones desde ese momento, hace más de 40 años, de que había que formar un nuevo sindicato. Y solo apenas en 2019, porque también se propuso en la huelga del 99, en el CEU, en todos los movimientos se propuso hacer un nuevo sindicato. Solo hasta 2019 se pudo lograr, porque las condiciones objetivas lo permitieron. Todavía estamos a contra de las subjetivas, que son las que más cuestan tumbar, en ese ponernos de acuerdo, justamente. Porque tenemos muchas cosas que discutir, mucho atraso, mucha represión, muchas cosas que tenemos que en colectivo también irnos quitando de encima. Y entonces la diferencia, compañero, entre los sindicatos que existen es que APAUNAM es un sindicato construido por las autoridades. La dirigencia del Estuna fue corrompida y se ha quedado durante años. Y nosotros somos un sindicato independiente y nuevo, que pretende la defensa y mejora de las condiciones de trabajo. Y que si no participan, nos podemos corromper, ¿verdad? Así es. Hay unos compañeros estudiantes que están intentando hacer, así es, un sindicato de estudiantes. A ver si pegan. En nuestros estatutos sí dice que debe de haber una solidaridad entre estudiantes y trabajadoras y trabajadores de la industria. Tenemos jubiladas y jubilados. Y pueden llegar a las carteras y tienen los mismos derechos, pueden proponer por igual. O sea, no hacemos esa diferenciación. Tenemos varias iniciativas, pero eso dependerá que eso se mantenga y se mejore de la participación activa de todas y de todos. Y si después surge una sección sindical de estudiantes, esté mejor, ¿no? Pero eso lo tendrán que definir en sus espacios ustedes, con los compañeros que ya lo están proponiendo. Y en Citaunam pues no están los administrativos, pero no estamos cerrados a eso. En su momento no se fundó eso. No, es que mire, nos lo han preguntado en varios planteles, si se pueden afiliar, nos lo han preguntado compañeros administrativos. Nosotros les decimos, es que de momento somos un sindicato de académicos, eso lo tienen que definir ustedes primero. Y si un grupo importante de ustedes decide dar otro paso, podemos platicar y reformar estatutos. O sea, por el momento, y esperamos que así se mantenga por todo lo que se pueda, es un sindicato democrático. Esperemos que el que se conforme mañana vaya en ese sentido, ¿no? Esperemos. Pero eso va a depender de todas y de todos. No es una labor de una, dos, tres personas, es una conciencia colectiva que tenemos que ir reafirmando, construyendo y recuperando, porque a veces nos olvidamos de nuestra propia historia, ¿no? Y ahí es donde ustedes deben de pasar de voz en voz esto, ¿no? Eso que les dijimos que hacíamos en Azcapotzalco. En efecto, si no vas y le das continuidad y le cuentas a los estudiantes qué se puede hacer o qué se hacía, pues no hay manera de que la idea brote así de la nada, ¿no? Se tiene que compartir la experiencia también. Pues de momento sería eso, ya nos prolongamos mucho, pero muchas gracias a todos. Muchas gracias a los que se conectaron por Zoom y gracias a ustedes, compañeros estudiantes, compañeras estudiantes, trabajadoras, académicas. Muchas gracias a los ponentes. Buen día. Hasta luego. Te dejamos estos para que compartan. Hola,
quería ver si me regalaban uno. De hecho, me están dejando para compartirlos. Esos son sobre la propuesta de contrato colectivo. Gracias, Muchas Si quieren gracias. más información, en la página. Saludos, buenas tardes.